Hablábamos que vamos a continuar con nuestras mesas de trabajo, una problemática que reviste una complejidad similar, para la que nadie, en ningún lugar del mundo, parece haber encontrado la solución. El tema en cuestión es el narcotráfico como desafío impostergable de los líderes mundiales. Bien, para esto vamos a solicitar, ¿sí?, la presencia del doctor Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en Medio Oriente, especialista en contraterrorismo. Si se puede acercar entonces aquí al escenario, él va a ser el moderador, ¿sí?, de esta nueva mesa. Y como panelistas invitamos que se acerque el prefecto mayor Guillermo José Jiménez Pérez, jefe de prefectura Ushuaia Tierra del Fuego, al licenciado Martín Berrier, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, al comisario Pablo Donsanti, de Operaciones Antidrogas, Campana de la Policía Federal Argentina, el comandante general Raúl Silvio Contreras, director antidrogas de Gendarmería Nacional, y al señor Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, provincia de Buenos Aires. Muy bien, una vez que nos terminemos de acomodar entonces, vamos a estar habilitados para comenzar con esta nueva mesa, cuyo tratamiento, como hemos dicho, tema complejo. La mesa número 5 sería esta: narcotráfico, el desafío de los líderes mundiales. Los escuchamos. Hola, bueno, muy bien. Bueno, en primer término, mi agradecimiento a la Gobernación de Tierra del Fuego, al señor vicegobernador, presidente del Parlamento, por la enorme hospitalidad que nos está brindando a todos nosotros. Para mí es un altísimo honor el haber recibido esta invitación, y también, por supuesto, mi agradecimiento al presidente ejecutivo, Gustavo Guillermé, que realmente está organizando este evento conjuntamente con el vicegobernador desde hace muchísimo tiempo. Un honor para mí porque yo he vivido en Ushuaia. Mi padre era médico del Hospital Naval y hace 65 años que no vengo a Ushuaia. Muchos de ustedes dirán, este señor está para el museo más que para hablar. Pero bueno, realmente fue una experiencia inolvidable el haber vivido mis 7 años de vida, durante esos 7 años, acá en Ushuaia. Quiero al mismo tiempo decir que el moderador es como un partero. El moderador no debe hablar demasiado. Debe ayudar a alumbrar el recién nacido, el bebé, ayudar a la aparición y bueno, y acompañar esto hasta que sea entregado a la madre, es decir, cuando nos despidamos, hablando lo menos posible. Yo voy a comenzar por el señor comisario, que es jefe de antidrogas de Campana. Y yo le querría preguntar, yo sé que hace poco tiempo que está a cargo de esa función, ¿cómo ha encontrado la situación en su jurisdicción, dado que Campana históricamente ha sido, y creo que sigue siendo, porque todavía no está esto controlado, un punto de salida de narcotráfico y tal vez de entrada también? Queda usted en uso de la palabra. Por supuesto, pueden hacer un comentario, yo mismo puedo repreguntar, hacer esto un poco dinámico, sin opinar. Bueno, hola. Bueno, antes que nada, yo
hace 7 meses que estoy en la investigación antidrogas en Campana, pero en realidad llevo prácticamente toda mi carrera en la parte de drogas. Me formé en el narcotráfico. Y cuando llegué a Campana, como dice el doctor, encontramos que es un enclave muy importante porque ahí confluyen las rutas nacionales lógicas del paso de muchos transportes y afluencia de vehículos que en algunas oportunidades son utilizados para las rutas de narcotráfico. Por eso es que en ese lugar trabajamos en forma conjunta con la Prefectura Naval, con la Gendarmería Nacional, y nuestro objetivo es trabajar entre todos las investigaciones para tratar de llegar lo más alto posible en las investigaciones hacia las organizaciones. El objetivo es complejo, es difícil, pero nosotros queremos avanzar lo más alto para desarticular ese grupo de personas que son invisibles y que están en los escalones más altos y que no mezquinan recursos económicos ni ningún tipo de acción ni tecnología para llevar a cabo sus fines. Y en Campana se trabaja día a día en la prevención, en el control, en la investigación, todos vinculados, siguiendo un direccionamiento judicial, con unas políticas públicas que actualizan constantemente nuestra metodología de trabajo, pero fundamentalmente con el conocimiento de que todos los días hay que innovar y hay que preocuparse en elevar la calidad del trabajo investigativo. Porque en definitiva, el narcotráfico lo que busca es llegar a los hogares de los más jóvenes que están acá. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dado que no ha cubierto su tiempo. ¿Usted estima que el narcotráfico supera en tecnología a lo que es la prevención de la droga? El narcotráfico genera un nivel económico muy alto, esto es a nivel mundial. Sí, sí. Nosotros estamos insertos dentro, hay que entender el narcotráfico en un contexto mundial, pero indudablemente el narcotráfico posee unos recursos muy elevados. ¿Qué necesitaría usted? Dígame, hay un alto funcionario acá y no va para él la pregunta. Yo lo voy a decir por televisión que es mucho más independiente, ¿no? ¿Qué necesitaría usted, por ejemplo, para mejorar la efectividad de las operaciones antinarcóticos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, con los recursos que tenemos, por supuesto, uno aspira a tener, como en todo trabajo, mejores recursos, pero el recurso humano es el más valioso, porque es la dedicación del policía que nosotros no trabajamos de uniforme, nosotros trabajamos como un integrante más de la sociedad. Ese recurso humano, capacitarlo, tenerlo, prepararlo, formarlo, es lo más valioso. Pero la capacitación, para usted, yo sé que se está comenzando a capacitar, porque hace tiempo que eso faltaba, ¿no? Yo no soy oficialista ni no soy opositor, soy un observador, un analista, entonces yo creo que sería muy importante justamente incrementar la capacitación de los cuadros subalternos, superiores, e incluso la de los mismos políticos, en lo que se refiere a la lucha contra este flagelo, ¿no?, que es el narcotráfico. Sí, por supuesto. Una de las patas fundamentales es capacitar a un policía para hacerlo profesional y específico en el narcotráfico. Eso no se hace de un día para el otro. Es una vocación, es una creencia de que el tiempo va a dar sus frutos en el lugar donde tenga que estar ese policía capacitado. Y es un orgullo ver cómo un policía capacita a otro y logra sacar dudas, desconfianzas, temores, y que ese policía con el tiempo devuelva con trabajos antidrogas especiales y de gran envergadura de repercusión periodística, donde uno dice, bueno, por lo menos aportaron nuestro granito para que esa gente pueda llevar a cabo mejores trabajos, más profesionales y específicos en el área. Eso lleva un tiempo bastante importante y desde hace un tiempo a esta fecha se van multiplicando. Y el policía tiene que aprender todos los días,
de la capacitación, de la investigación y de la sociedad y nosotros mismos de los jóvenes, porque va dirigido hacia ellos. Muchas gracias, comisario. Muchas gracias. Ahora le toca acá al prefecto. Una cosita que dijiste, Pablo, que hablaste del trabajo mancomunado de las fuerzas. El narcotráfico trabaja en redes, o sea, es un delito a nivel mundial que se van conectando cada uno de los grupos que trabajan en este tema. Por años las fuerzas federales estuvimos mezquinamente trabajando en nuestras propias jurisdicciones y operando fuera de esa red. En los últimos años hemos aprendido que la mejor forma de cooperar, de trabajar y de desarmar y desarticular esas redes de narcotráfico es trabajar en forma conjunta. Y lo estamos haciendo. Tenemos causas conjuntas que trabajamos con personal de Gendarmería, con personal de la Policía Federal, con el personal de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El gobierno ha creado centros de inteligencia regional, inclusive acá en Ushuaia tenemos uno, que convergemos todas las fuerzas a intercambiar información, que por años estuvimos separados o trabajando no mancomunadamente, cada uno luchando por su propia fuerza, por su propia camiseta, es entendible, pero este trabajar de manera conjunta nos damos cuenta que reditúa mucho más. Nos conocemos, conversamos y a su vez trabajamos las causas judiciales. Perfecto, le voy a preguntar algo que imagino que usted domina muy bien. ¿Cómo es el estado actual de la hidrovía en cuanto al control del narcotráfico? A partir de que hace 2 años un funcionario que se hacía cargo justamente de un área bastante sensible viajó en helicóptero desde Buenos Aires hasta Rosario y no vio presencia del Estado, ¿no? Hablo de un altísimo funcionario del gobierno nacional. ¿Qué tema? La hidrovía. Es un punto para nosotros, para la prefectura, nosotros, para los países que nos acompañan, somos el servicio de guardacosta de la Argentina y tenemos nuestra jurisdicción y competencia en todo lo que es el ámbito fluvial, en todo lo que es el mar, con nuestro extenso mar territorial, la cantidad de puertos que tenemos. Y la hidrovía es un tema sensible y estratégico para nosotros. Estratégico porque para nosotros y para los narcotraficantes, que ven que pueden salir y transportar su mercadería por nuestros puertos, sacarla por nuestros puertos. Tengan en cuenta, nosotros tenemos un centro neurálgico de producción y de salida de granos, centrado en Rosario, en San Lorenzo, San Nicolás, Villa Constitución. Es un centro neurálgico porque la carga de granos se realiza en esa zona y sale directamente hacia el exterior. En puertos que son privados, que Prefectura, como autoridad marítima, los audita en cuanto al control del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, pero cada uno de esos puertos tienen su seguridad privada. O sea, no hay una presencia efectiva en esos puertos por parte de Prefectura. Ellos tienen su seguridad privada, entonces la tentación es grande. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para controlar esa zona. Y por otro lado, la gran cantidad de embarcaciones que circulan por la hidrovía, embarcaciones con contenedores, con granos que vienen del Paraguay, que salen directamente hacia el exterior, hacia Nueva Palmira o hacia Montevideo, con todo lo que ello implica. Un buque, hay muchos lugares donde se puede esconder la carga, esconder la mercadería. Si en un auto se puede hacer fácilmente un doble fondo, imagínense en una barcaza que transporta contenedores. Hasta sistemas refractarios, ¿no? Sí, es verdad, hasta sistemas refractarios que implementan en los contenedores precisamente para evitar
que los rayos o que los escáneres puedan detectar la droga. De hecho, el año pasado, fines del año pasado y este año, tanto las autoridades paraguayas como la Prefectura Naval han realizado grandes procedimientos que han venido en barcazas escondidos en la soja, de 10.000 kilos en uno y 13.000 kilos en otro. O sea, grandes cantidades que se transportan de marihuana, que generalmente esa marihuana es para consumo interno, o sea, no sale, ¿no? Que además deja mucho dinero para la corrupción. Totalmente. Porque no pagan con dinero, pagan con droga. Totalmente. Y ustedes fíjense lo que pasaba en Rosario, con la famosa banda de los monos, que bueno, con todas las implicancias que ha tenido en el Rosario, teniendo un puerto o una gran cantidad de puertos muy cerca de esa ciudad, ¿no? Y que convergen también, de ahí pueden llegar a salir hasta Córdoba, Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Es importante. Y bueno, para nosotros, si para los narcotraficantes es un tema estratégico, para la prefectura también. Indudablemente que nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para controlar y ser más eficaces y eficientes en esos controles. Bueno, muchas gracias. Comandante General Contreras, querría que usted que nos dijera cuáles son los puntos más álgidos para la Gendarmería de control de las rutas del narcotráfico. Sí, buenas tardes. Es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una frontera lineal que supera los 9.300 kilómetros, que tenemos límites con 5 países y que hoy no hay una lógica en cuanto a ingreso y egreso de este tipo de estupefaciente a lo largo de toda la frontera. Indudablemente nuestro país limita con 2 países en los cuales la producción de diferentes estupefacientes es muy importante. Tanto el sector noroeste como noroeste y noroeste de nuestro país son 2 vías de acceso muy importantes. El noreste puntualmente marihuana, el noroeste puntualmente cocaína. Eso es una visión casi tradicional del problema. Hoy tenemos otro gran problema que son las drogas sintéticas, donde la frontera se va mutuando, donde se está haciendo un muy buen trabajo a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos, en las aduanas, a través de la Dirección General de Aduanas, y todo ese ingreso de drogas sintéticas que normalmente proviene de Europa ha mutuado debido a estos controles y el éxito de la incautación a través de aeropuertos de países vecinos y haciendo el ingreso en forma terrestre por puntos habilitados. Eso nos trajo aparejado un gran trabajo preventivo y cuando hablamos de prevención, yo quiero hacer notar que en la República Argentina la prevención en las fuerzas federales es una potencialidad, es una gran capacidad que tiene el Estado para la incautación de estas sustancias, que indudablemente en los últimos años se fue modificando a través de la excelencia en las investigaciones. Es obvio, los resultados son obvios y demuestran la importancia de todas las fuerzas federales, tanto trabajando individualmente como en conjunto, en el logro de objetivos y en la incautación y el desbaratamiento de grandes bandas de narcotraficantes. ¿Se está controlando la ruta blanca? ¿Ha mejorado en algo la llamada ruta blanca que baja desde Bolivia hasta...? En este aspecto el Estado Nacional ha establecido una serie de equipamientos muy importantes de primera generación que ya está instalado puntualmente en La Quiaca, en la provincia de Jujuy, y próximamente va a estar instalado en la localidad de Orán, en la localidad de Aguas Blancas, en la localidad de Iguazú y de Salvador Maza. Este equipamiento va a traer aparejado todo un tecnicismo en cuanto al contralor de la zona, que nos va a permitir, junto con la actualización de toda una serie de radares que se están colocando en toda la frontera norte y noreste de nuestro país, en una mayor detección
en caso de transporte aéreos ilegales, que hoy es bueno recalcarlo. En todo el ejercicio 2016 se han detectado, funcionando los radares 6 horas diarias, aproximadamente 400 vuelos ilegales. No quiere decir que esos 400 vuelos ilegales traigan todo cocaína ni marihuana. También los fumigadores tienen diferentes modalidades de no realizar los correspondientes manifiestos de vuelo. También hay varias empresas que tienen aviones que realizan un determinado manifiesto de vuelo, pero luego durante el vuelo lo cambian o las circunstancias hacen que modifique su punto de destino, por lo cual esto es declarado TAI, transporte aéreo ilegal. En lo que van los primeros 10 meses del año, trabajando en los radares las 24 horas, se han detectado aproximadamente 460 vuelos ilegales. Eso implica un gran trabajo preventivo en el terreno, sumado al gran apoyo que hace la Fuerza Aérea con el controlador de los radares y con el apoyo de medios técnicos para apoyar las operaciones de tierra. Bueno, gracias. Le daría la palabra al señor Intendente de Merlo. Y le preguntaría, Intendente, ¿cuáles son los problemas más graves que usted está enfrentando en materia de narcotráfico y de drogodependencia en su jurisdicción, ¿no? Habida cuenta de que creo yo que lo más difícil de controlar es el narcomenudeo, ¿no? Me interesaría conocer su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, Horacio. En primer lugar, agradecerle a Juan Carlos. Juan Carlos, la invitación, nuestro querido vicegobernador, para mí es un honor la invitación y compartir el panel con personas tan prestigiosas en la materia. Mirá, la verdad que nosotros tuvimos que hacer un análisis profundo de la situación, que no es buena, no es envidiable para nadie, y nos dimos cuenta que la inseguridad es un monstruo de 1000 cabezas, cuyo tentáculo más poderoso es precisamente el problema que hay con el narcotráfico y el narcomenudeo. Este monstruo tiene múltiples orígenes. La disgregación de la familia, problema fundamental de la sociedad en la actualidad, por diversos motivos. La falta de igualdad de oportunidades, la falta o la pérdida de espacios de trabajo, de empleo, el avance del narcotráfico. Y la verdad que esto es un cóctel poderosísimo que no puede enfrentarse solamente con una de las patas como podría ser la técnica de seguridad. Yo escuchaba atentamente la exposición de quienes tienen a su cargo esa tarea que es enorme, titánica, pero la verdad que el abordaje debe ser multidisciplinario. Y uno es, ¿sí?, la gran tarea que vienen llevando desde hace tiempo en una lucha desigual contra el narcotráfico, quienes están a cargo de la investigación, de la persecución de los culpables. Y no solamente es el narcotráfico que maneja las redes a altísimo nivel, a escalas para un municipio inalcanzable. Un municipio es imposible, no tenemos ni la capacidad técnica ni operativa, ni la capacidad militar para combatir nosotros al narcotráfico. Pero también el narcomenudeo es quien hace hoy estragos en nuestra población. Por decir un número nomás estadístico, en el año 2016 nosotros creamos un sistema de buzones y lo pusimos en entidades intermedias para que anónimamente la gente vaya y denuncie. Entonces el intendente tomaba esa responsabilidad y se presentaba como particular damnificado a hacer la denuncia penal para descargar la responsabilidad y el miedo que genera en los barrios. Imagínense, Merlo tiene 700.000 habitantes, tenemos 14.700 cuadras, 9.000 son de tierra, el 54% no tiene cloacas, el 52% no tiene gas natural y el 50% no tiene agua corriente. Pérdida de empleo en los últimos tiempos, casi 40.000 personas que dependen de economías de subsistencia. Por lo tanto, esos nenes, imagínense, y le hablo a los chicos, esos nenes son carne de cañón verdaderamente cuando aparece el narcotráfico. Si un pibe no tiene trabajo, no podemos asegurar que vaya a la escuela, porque cuando muchas veces faltan a la escuela 3, 4, 5 días antes, y estoy hablando, yo hace 30, 40 años, las maestras iban a tu casa
y te golpeaban la puerta. Hoy no se puede hacer el seguimiento. Cuando un Estado que muchas veces está ausente, cuando no hay a escala global políticas para alejar a los chicos de esos centros de atracción negativa, se hace muy difícil. Entonces, tienen soldaditos muy fáciles. Por lo tanto, el abordaje multidisciplinario, una son las fuerzas de seguridad, otra es la descentralización de la justicia. Imagínense en el conurbano que viven millones y millones de personas y todos los municipios son enormes. La mayoría de los municipios del conurbano tienen, por ejemplo, el doble, el triple de población que tiene toda la provincia de Tierra del Fuego. 700.000 tiene mi distrito. Entonces, aparte de la descentralización de la justicia, que es absolutamente necesaria y que tiene un costo operativo, también es necesario que los estados municipales puedan, en conjunto, articulado con la provincia y la nación, desarrollar verdaderas políticas de inclusión. Si atacamos la pobreza, si atacamos el olvido, si atacamos el abandono, le vamos a estar dando un primer golpe mortal al narcotráfico, porque se queda sin clientes. Entonces, básicamente lo que hemos hecho, desde el punto de vista técnico, es desarrollar este sistema de buzones. El año pasado tuvimos 106 allanamientos, detuvimos 140 personas, todas denuncias hechas por mí, más allá de las que la gente hace. Incautamos autos, incautamos dinero, incautamos droga. ¿Saben qué es? Es una curita en una fractura expuesta. Perdón, es nada. Una pregunta. Sí. ¿Ustedes judicializan, por ejemplo, las denuncias? Sí, yo me presento en la justicia, lo tenemos acordado. Ahora hemos hecho también un equipo multidisciplinario donde participa el obispado, la policía, las fuerzas nacionales, el gobierno nacional, el gobierno provincial y los intendentes, sin importar el color político. Hemos bajado fácticamente los secuestros, era una zona de secuestros porque teníamos vías muy peligrosas. Hemos bajado con ese trabajo en conjunto. Al narcotráfico y al narcomenudeo nos viene ganando por paliza todavía. ¿Sabe por qué le pregunto lo de la judicialización? Yo he seguido durante 10 años el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, en distintas municipalidades, y uno de los problemas que uno encontraba era cuando llegaba eso a la vía judicial, se estancaba por falta de capacitación, de formación del fiscal a cargo en el distrito. ¿Usted ve un mejoramiento actual en eso? Y había un problema de a ver quién manejaba la pelota, pero que era una interna judicial. Sí. Nosotros el año pasado hicimos una movilización, más de 20.000 personas fuimos a pedirle a la Corte Suprema de la Nación, en el marco del Pacto de San Antonio de Padua. Para los que no saben, la provincia de Tierra del Fuego es firmante, junto con más de 2.000 alcaldes de toda Latinoamérica, en apoyo del trabajo que viene haciendo su santidad, el Papa Francisco, y basado en el nudo doctrinario que emerge de Laudato Si, donde el combate al narcotráfico, que es una de las actividades, de las tantas actividades que hacen que el dinero sea el nuevo Dios en el planeta Tierra, y en nombre del dinero se trafican armas, se trafican drogas, se trafican órganos. Bueno, en nombre del Pacto de Padua estamos haciendo y fuimos a hacer esa movilización a la Corte Suprema. Por supuesto nos atendió su presidente y ha dispuesto distintas organizaciones a las cuales cada uno de nosotros con responsabilidad ciudadana nos hemos acoplado. Todavía no vemos la lucecita al fin del túnel, pero estamos trabajando y estamos teniendo algunos resultados. Por otro lado, nosotros en el caso de Merlo hemos quintuplicado el presupuesto que teníamos para cultura, educación y deportes, que esa es la gran herramienta y que está dirigida a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a trabajar en la prevención. Ahora vamos a inaugurar en pocos meses un centro para que se puedan internar, que no hay en la región, no hay en la provincia de Buenos Aires, de estas características en los municipios, pero nos sirve para atender a 20, 40 casos de los miles y miles. Por eso, el gran desafío es entender que este es un problema de todos, que de esto salimos juntos o no salimos, y que cuando un gobierno tiene problemas enormes con el narcotráfico, y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando a escala global, tiene problemas en un sinfín de ítems, en la corrupción, en la pérdida de generaciones enteras. Por lo tanto, creo que con una luz muy brillante desde Roma, nuestro querido Papa está iluminando y nosotros tomamos ese ejemplo y esas palabras
para poder trabajar en ese sentido. La Conferencia Episcopal tiene un trabajo muy interesante de hace 3 años, que se llama Benditos quienes trabajan por la paz, donde habla de la violencia interna que tenemos cada uno de nosotros y que si no curamos esa violencia, con participación, tampoco vamos a poder curar la violencia que genera en el seno de nuestra sociedad. Por suerte pasaron las elecciones, ahora todos somos argentinos y todos tenemos que trabajar detrás de los grandes desafíos que tiene la nación. El narcotráfico, para mí, uno de los fundamentales. Bueno, muchas gracias, intendente. Ya volveremos. Igual. Muy claro. Bueno, tiene la palabra el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, licenciado Martín Berrier, ¿no? Que es quien lleva sobre sus espaldas las estrategias y tácticas nacionales contra el narcotráfico. A lo mejor él nunca lo diría, pero bueno, yo como analista no soy amigo personal, le tengo un enorme respeto. Entonces, además de la presentación, yo le quería preguntar a Martín, a ver, ¿cuál es para él el perfil de país en materia de narcotráfico, ¿no? Desde lo que es el consumo, el tránsito, es decir, todos los puntos más importantes de la cadena de este flagelo que queremos combatir. Primero que todo, el diagnóstico. Y después voy a preguntar qué es lo que la subsecretaría va a encarar en un futuro, lo que está encarando en el presente, ¿no? Bueno. Y yo sé que es mucho, así que bueno. Gracias. En primer lugar, transmitirles los saludos y los agradecimientos de la ministra Bullrich y del secretario de Seguridad Bursaco. En segundo, pasarle a Juan Carlos el chivo, que seguramente ya está al tanto, pero vamos a hacer la etapa del curso avanzado de narcotráfico de Patagonia acá en Ushuaia la semana que viene. Y decir que bueno, que en términos futbolísticos veníamos perdiendo por goleada, ¿no? Y hoy yo creo que ya estamos rascando un empate contra el narcotráfico en el país. La verdad es que es un desafío enorme. Es un desafío enorme. Argentina dejó de ser un país exclusivamente de tránsito para ser también un país de consumo y hace muy poco salieron las estadísticas de Cedronar. En los últimos 10 años, los últimos 7 años, es decir, en comparación con 2010, se duplicó la tasa de consumo de cocaína, se duplicó la tasa de consumo de marihuana y se triplicó la de éxtasis, ¿no? Y eso es un dato claro ya que somos un país también atractivo en términos de consumo. Ahora, es cierto también que esto es un problema multicausal, ahí adhiero totalmente. El presidente Macri decidió dividir claramente los dos aspectos de la lucha contra el narcotráfico en este sentido. La restricción de la oferta, es decir, lo que tiene que ver con la restricción del ingreso de drogas en el Ministerio de Seguridad y la demanda en Cedronar, ¿no? Y aquí Cedronar también ha multiplicado su presupuesto y ha comenzado a hacer dispositivos territoriales para empezar a trabajar mucho más en lo que es la prevención, porque en definitiva nosotros actuamos como una barrera de contención, ¿no? Pero el problema es cuando una persona entra en adicción y se transforma en un enfermo, ¿no? Ahí ya deja de ser un delito y es un problema de salud. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, el Ministerio lo que decidió a partir de la decisión del presidente es abordar este problema como lo que es un negocio sobre una sustancia que afecta a la salud del ser humano. Y en ese sentido lo que buscamos, para no extenderme demasiado, es ser hostiles. Hoy Argentina es un país mucho más hostil al narcotráfico. Es más hostil porque tiene leyes más duras, es más hostil porque las fuerzas estratégicamente están trabajando mucho más. Hemos incrementado la incautación de cocaína en un 30% el primer año, este año ya vamos con un 110%. No solo eso, sino que aparte medimos el precio de la cocaína y la cocaína está más cara en la calle. Esto significa que no solo incautamos más, sino que logramos que haya menos. Y aparte también atacar lo que tiene que ver con los facilitadores, ¿no? Que tiene que ver con los precursores químicos. Y aquí también los precursores químicos, que muchos los habrán leído en las noticias, que muchos habrán visto el tema de la efedrina, bueno, también por una decisión del presidente eso salió de Cedronar y pasó al Ministerio de Seguridad, con lo cual hoy hay mucho más lógica en el combate contra esas sustancias esenciales en nuestro país para estirar la droga, ¿no? Es parte de la logística del narcotráfico. Tenemos muchos más detenidos, con menos procedimientos, lo que significa que hoy estamos agarrando mucho más organizaciones y menos individuales o personas que pueden tener pequeñas cantidades. Hoy la política criminal va tras las grandes organizaciones y eso es un poco el panorama general de hoy en día. Sigue la pregunta. ¿Cómo observan ustedes en el Ministerio de Seguridad
no los procesos de convergencia entre criminalidad organizada y terrorismo, que ya lo hemos visto acá en América Latina, sobre todo en Colombia, en hablar en México, por supuesto, en este momento, en casos como la FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, como Sendero Luminoso en Perú, como las autodefensas de los paramilitares de Colombia, que no por ser de derecha resulta que tienen todo la vía libre para poder traficar. Pero a mí lo que me preocupa, yo lo voy a exponer, esto es una pregunta, no una afirmación, es el proceso de convergencia que se observa en Europa, por ejemplo, entre los movimientos yihadistas, ¿no? Me refiero específicamente al ISIS, Al-Qaeda, etcétera, con organizaciones criminales, por supuesto, que no solamente abarcan el negocio del narcotráfico, el contrabando de personas, que es un tema, el tráfico de personas para fines sexuales y laborales, que es otro tema, el tráfico de armas, es todo un portfolio, ¿no? Incluyendo la mal llamada mafia china, que actúa desde un país limítrofe fundamentalmente y opera en nuestro país. Es decir, ¿cómo ven ustedes, qué visión tienen ustedes con respecto a este proceso de convergencia entre organizaciones terroristas, por un lado, y por el otro, criminalidad organizada, y que estos puedan en el futuro poner su pie en nuestro país? Bueno, es un fenómeno que seguimos con atención, pero que, y de esto pueden hablar más el comandante o el prefecto o el comisario, nosotros lo vivimos a diario. Para nosotros es muy común, por eso escuchaba atentamente la mesa anterior, que una organización dedicada al narcotráfico también está involucrada en la trata de personas, también en el tráfico de armas, ¿no? Este fenómeno de convergencia lo vemos crecientemente. Lo vemos crecientemente porque lo que vemos en las estructuras criminales que actúan en la Argentina es que se conforman de manera celular y se dedican a especialidades, ¿no? Como en cualquier rubro de la economía. Y muchas de estas células se dedican a traspasar mercancías. Un día es droga, otro día son armas, otro día son personas en forma de mercancía, ¿no? Entonces, este fenómeno de convergencia que se da a nivel local, en forma de clanes, de bajo nivel de crimen organizado, a nivel internacional, obviamente es un fenómeno que hay que seguir con atención. No hay que olvidar que una de las rutas de salida de la cocaína sudamericana es a través de Brasil al oeste de África. Y ahí hay comprobadas conexiones entre esas rutas y algunas de las células vinculadas a Al-Qaeda, bueno, cuestiones que tienen que ver más con el terrorismo, Al-Shabaab, etc. Lo que la academia ha logrado identificar en este análisis es la identificación de lo que se denominan los superfacilitadores, ¿no? Que son personas u organizaciones que funcionan como si en el fútbol fuera un número 10, ¿no? Conecta puntos vinculados a un negocio o a una actividad ilícita, pero que no se dedican a ninguna en particular. Y esos son los que hoy generan este marco propicio para este fenómeno de convergencia. Excelente. Comandante, me gustaría que profundizara un poco el aspecto dentro de la parte territorial que ustedes, obviamente usted conduce, ¿no? Antidrogas, si ustedes en este momento tienen detectadas conexiones con organizaciones terroristas, sea regionales o sea extracontinentales, ¿no? Cuando hablo de regionales, también asumo de que en países vecinos hay nodos criminales de organizaciones terroristas pseudo-religiosas, ¿no? Para mí, estamos hablando acá de la senda hacia la paz y alguien dijo hoy, el ISIS no es Islam y el Islam no es ISIS, y yo me entendería un poco más. Un terrorista no puede ser musulmán y un musulmán no puede ser terrorista, lo cual no quita de que haya organizaciones que se digan religiosas, que se digan que pertenecen al Islam, porque en definitiva se han apropiado, han secuestrado una religión para sus propios fines. La pregunta concreta es, en lo que usted observa, en lo que usted investiga en este momento, ¿percibe que hay conexiones dentro de la Argentina o de países limítrofes que puedan confluir hacia nuestro territorio con respecto a la convergencia de terrorismo, crimen organizado o crimen organizado terrorismo? Sí, si usted me permite, muy brevemente deseo agradecer a los organizadores y al gobierno de Tierra del Fuego por habernos participado en este importante evento y permitir que la Gendarmería Nacional esté en este panel. Y
Llevo el saludo de la Superioridad Institucional de la Fuerza y el agradecimiento de toda la Gendarmería por esta oportunidad. En segundo lugar, y respondiendo a su pregunta, le voy a ser muy sincero. Hoy en Sudamérica, a excepción de Brasil, no hay ninguna organización que tiene estructura de cartel como en su momento lo pudo tener el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Sí, en Brasil hay dos organizaciones muy poderosas, que es el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, que hoy están liderando toda esa estructura de criminalidad organizada que no es exclusivamente de narcotráfico, sino que está compuesta también por el tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de migrantes, que es un cóctel muy peligroso y muy explosivo. Y también, obviamente, lavado de dinero. En cuanto a las conexiones que usted hace referencia, hoy al no haber en Sudamérica esa cartelización o esas organizaciones tan poderosas, todo lo que es criminalidad está terciarizado. Es decir, tiene una estructura que siembra el estupefaciente, otro que la recoge, otro que lo traslada hasta el límite fronterizo, otro que lo pasa hasta el límite de la frontera, otro que lo lleva hasta las ciudades más importantes, otro que lo camufla o lo disimula en diferentes embarques para sacarlo de nuestro país. Existen conexiones entre organizaciones terroristas y este tipo de organizaciones, es muy probable que así sea. No lo tenemos con certeza, no se puede comprobar con certeza, pero conociendo la criminalidad organizada, sobre todo en esta zona del mundo, es muy probable que así sea. Tengamos en cuenta que nosotros también tenemos algunas zonas de nuestro país muy particulares, como la Triple Frontera, la frontera que también, como habló usted también, del NOA y del NEA de nuestro país, donde la criminalidad varía permanentemente, mutua permanentemente, y realmente los resultados operativos en la lucha contra el narcotráfico que ha tenido la Gendarmería hasta el momento son sumamente alentadores en cuanto a la disminución de la oferta de esta mercadería en el mercado normal de nuestro país. Le hago otra pregunta. Yo he observado que en los últimos 2 años se ha triplicado el número de rutas de narcotráfico, de drogas que salen de la Argentina, pasan por la cordillera hacia Chile y de Chile van a Australia. Son 3 rutas a partir de Chile, ¿no? O sea, no es que se embarcan acá en 3 diferentes rutas. Eso se organiza en Chile, se acopia en Chile, de otra forma no hay, y se embarcan en 3 rutas diferentes que terminan en Australia. La pregunta es, ¿cuáles son los principales pasos cordilleranos que usted estima son neurálgicos y qué es lo que se está haciendo para prevenir justamente el paso de las drogas, ¿no? ¿Qué se necesitaría, por ejemplo, ¿no? Porque uno puede, de alguna forma, yo trato de hacerlo objetivamente, ¿no? Pedir al gobierno nacional, a ver, por ejemplo, acá en Ushuaia preguntaba, ¿hay escáneres o no hay escáneres? Acá se puede escanear a lo mejor algo, pero no se pueden escanear contenedores, no hay escáner de contenedores. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que quienes tenemos acceso a los medios de comunicación y que hablamos sobre estos temas, tengamos un cuadro de situación para poder pedir. Al mismo presidente de la República, con el mayor de los respetos, por lo menos yo suelo utilizar, que se provea a las fuerzas de seguridad, no solamente de capacitación, de material humano, que eso es clave, sino también de tecnología para justamente impedir que los avances que tiene el narcotráfico con sus enormes recursos, puedan continuar con sus actividades, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos cordilleranos más importantes y cuáles serían las necesidades que usted observaría al respecto? Yo le voy a hacer una referencia que es muy interesante. El kilo de cocaína en Bolivia está a unos $800. Ese mismo kilo de cocaína que pasa a La Quiaca está a $2.000. Ese kilo de cocaína que llega a alguna ciudad importante de Chile está aproximadamente $3.600. Y ese kilo de cocaína puesto en Australia está entre $200 y $250.000. Indudablemente es un gran negocio e importante negocio. Si hablamos con la marihuana,
los números son similares, tal vez más bajo, pero también es importante destacar en este momento una nueva modalidad de marihuana que se está trabajando en Colombia y en Ecuador, que se denomina marihuana creepy. Esa marihuana creepy, ¿cuál es la diferencia con la marihuana sativa? Es el principio del tetrahidrocannabinol. Las pericias han dado que la marihuana sativa tiene un piso de 0,4 a un techo de 2 a 4 de principio del tetrahidrocannabinol. Cuando hablamos de la marihuana creepy, estamos hablando de un piso de 16 y un techo de casi 28, 29. Eso en el mercado chileno ha hecho equiparar tanto la marihuana como la cocaína. Los pasos, hemos detectado, tanto en pasos habilitados como en pasos no habilitados, la intención de traspasar tanto marihuana como cocaína desde la República Argentina hacia la República de Chile y de la República de Chile a la República Argentina. Por eso cuando empecé a hablar, no hay una lógica como podía existir hace 10 años. Hemos interceptado cargamentos de más de 200 kilos de cocaína que venían de Chile hacia Argentina y cargamentos muy importantes de marihuana que superan los 1.000 kilos que van de Argentina hacia Chile. Entonces, la variedad que tenemos en este momento en cuanto a las organizaciones criminales es mutua. Algo para destacar, la conjuntez que han mencionado mis colegas, y lo ha dicho el señor secretario de Lucha contra el Narcotráfico. Es un gran principio el trabajar todos en conjunto. Como dijo el señor intendente, con una visión muy realista de su jurisdicción y de su intendencia. El narcotráfico no es un problema de uno, sino es un problema de todos. ¿Lo podemos enfrentar individualmente? Indudablemente vamos a tener algunos pequeños éxitos y muchas derrotas. Si los enfrentamos desde el punto de vista de la conjuntez de todos, indudablemente, como dijo el señor subsecretario, tal vez en este momento estemos empatados, pero la visión es que vamos a tener un gran logro. No interesa que sea un gran triunfo. Lo que tenemos que evitar es que el narcotráfico ingrese a nuestras casas. Si logramos eso, estamos por el camino adecuado. Bueno, coincido muchísimo. Intendente. Vos sabés que, no sé, ¿me querés preguntar algo? Una pregunta específica del público. Dale. Que total, como estamos muy desestructurados, no importa que no termine esto todavía, voy a ser muy estricto con el tiempo. Nos han dado 1 hora y yo voy a cumplir con esa hora. Perfecto. Porque por respeto, además, a los que vienen, así que es lo que corresponde. La pregunta del público, que se la hago a usted y se la voy a hacer al subsecretario también, es si ayudaría la despenalización del consumo y tener producción propia como en Uruguay. La verdad, y hablo desde un municipio, no desde el contexto global de una nación. Ahí la Comisión Global de Políticas contra las Drogas, que está integrada por varios expresidentes, primeros ministros, una de las cuestiones que recomienda, depende también la sociedad, es probar con la despenalización. La verdad, no sé si a la sociedad argentina ese camino le vaya a ayudar. Vamos a ver cuál es la experiencia de Uruguay. Luego de la acción del expresidente Mujica, eso ya corre en Uruguay. Para mí hay que ser cautos. Tal vez sí, no nos podemos cerrar. La verdad que cada uno de nosotros es portador de una verdad subjetiva y relativa. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Podemos tener alguna idea acerca de un determinado tema. No podemos cerrar las puertas a ninguna solución ni a ningún aporte. Por ahí también hay tratamientos médicos con sustancias que utilizadas en exceso también es drogadependencia y que sin embargo han dado buenos resultados en el tratamiento precisamente de adictos. Así que hay que abrir los ojos y tenerlos en cuenta. La verdad, mi posición es no cerrarnos. No estoy seguro si esa solución global a la Argentina le pueda servir, pero no estoy cerrado al respecto. Listo, le hago otra pregunta antes de pasarle al subsecretario lo mismo, ¿no?
Dentro de su municipio, ¿cuál es la droga que más se consume según sus informaciones, ¿no? Estoy seguro que las tiene Es buenas. marihuana, es marihuana. Marihuana. Y tiene que ver también con el poder adquisitivo de la gente de Merlo. Pero también está entrando muy fuerte el Paco, que tal vez es la sustancia más adictiva y que más destruye a una persona en menor tiempo. Por supuesto, también hay cocaína y hemos hecho procedimientos en conjunto con fuerzas federales, provinciales, y bueno, se está combatiendo. Pero como decía antes, lo que pudimos hacer hasta ahora, es, con todo el tema técnico de seguridad, es una curita para una fractura expuesta. No alcanza, por lo menos, lo que vivimos día a día en el conurbano. Por eso es tan importante que nos entre el concepto. Francisco habla que tenemos que combatir la globalización de la indiferencia. Esa indiferencia que mata. Cuando a mí no me importa lo que le pasa al de enfrente, tarde o temprano al de enfrente le fue mal y tarde o temprano me va a ir mal a mí también. ¿Con qué lo combatimos? Con la revolución de la solidaridad basada en el amor, fuerza transformadora más poderosa del universo. ¿Qué quiero decir de esto? No nos olvidemos de los pobres, no nos olvidemos de aquellos hermanos caídos, no dejemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en manos de estos centros de atracción negativa. ¿Cuál es la técnica de gestión que ha dado más resultados históricamente? Y es la inclusión. Es la inclusión. Es volver a recuperar la cultura del trabajo, es volver a recuperar la escuela como esa institución impoluta, porque la verdad que hay muchas instituciones que están decadentes. La política, el periodismo, la justicia, todo sospechado, el gremialismo. Ahora, la escuela se ha mantenido incólume, como una reserva moral y una reserva intelectual. Bueno, si tenemos más tiempo los chicos en las escuelas y dotamos a las escuelas de mayor infraestructura y hacemos una gran inversión en educación, en conjunto con el deporte, que es otra escuela de vida. Si un pibe está en la cancha, no está en la esquina tomando cerveza, ni está pretendiendo conseguir un porro. Y la cultura, también la cultura, esas tres herramientas fundamentales que tiene el Estado, en este caso el Estado municipal, para tratar de combatir al narcotráfico. Y si eso lo hacemos en conjunto, con todo lo que están haciendo desde el gobierno nacional, porque creo que hay que endurecerse, coincido con el subsecretario, tenemos que endurecernos contra los narcotraficantes, pero tenemos que ablandar el corazón contra las víctimas del narcotráfico. En este mundo y en este país no sobra nadie. Si no nos duelen las tripas lo que le está pasando a muchos compatriotas que caen muchas veces en la droga por la marginalidad, por no tener un futuro, porque el Estado no los va a buscar. El Estado que se queda en su oficina y gobierna desde su oficina y toma grandes decisiones en un laboratorio político, muchas veces comete el error de tomar medidas netamente economicistas. Y resulta que detrás de cada numerito hay una persona, hay una familia, hay sueños, hay ilusiones. Si no abandonamos a nadie en este país y tratamos de que las cuentas no cierren con todos adentro, les puedo asegurar que la batalla contra el narcotráfico empieza a ganarse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las dos preguntas para el licenciado Herrera. Estamos a 10 minutos del cierre. La primera sería la misma. ¿Cómo estima usted, favorable o no, que se autorice la venta de drogas, o sea, despenalice la venta de drogas en la Argentina como ha ocurrido en Uruguay? Bueno, primero un desafío contestarlo en tan pocos minutos, pero diferenciar claramente despenalizar de legalizar, ¿no? Despenalizar es no pasar por el sistema penal a una persona que es encontrada con tenencia de estupefacientes, ¿no? Perdón, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, por eso. Pero después está la legalización, que es la abierta habilitación al consumo recreativo de esta droga, ¿no? Y yo quiero contar una anécdota, porque realmente es un tema en el cual hay muchísimos intereses, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿por qué con el tabaco estamos yendo en una dirección donde restringimos cada vez más el tabaco y nos va bien porque cada vez menos gente fuma? Y con la marihuana
hay muchos grupos de interés que piden totalmente lo contrario, ¿no? Ahora, cuando uno ve los ejemplos que existen en el mundo, ¿no? En particular el estado de Colorado, porque esto me tocó también tratarlo en el Congreso de la Nación cuando se trató la marihuana medicinal, proyecto que finalmente se aprobó, pero me tocó explicar cuál era el impacto de la legalización. Y la verdad que para el estado de Colorado en Estados Unidos, el impacto a las otras áreas de gobierno fue muy duro. La edad promedio de inicio de consumo de estupefacientes en ese estado es superior a la media del resto del país. La cantidad de accidentes automovilísticos bajo la influencia de drogas aumentó 30%. La cantidad de consultas de emergencia aumentó sostenidamente por marihuana, ¿no? Una sustancia que generalmente se acepta como una droga blanda y sin consecuencias. Bueno, hoy es en el estado de Colorado la sustancia por la cual más consultas médicas hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es gratuito, ¿no? Claramente no es gratuito y ahí tenemos que pensar si nuestros países están en condiciones de embarcarse en esa aventura, ¿no? La verdad es que yo creo que nuestro sistema de salud, nuestro sistema de sostén social, de asistencia, no está en condiciones de afrontar ese ensayo. Y la verdad que lo que estamos viendo en la orilla de al lado no da mucho, digamos, no nos entusiasma demasiado, ¿no? En Uruguay claramente si hay algo que no resultó fue que el mercado legal reemplazara al ilegal, que era la razón fundamental por la cual se habilitaba la venta de marihuana recreativa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no funcionó? Porque la marihuana cultivada estatalmente en Uruguay tiene 2% de THC, ¿no? Y es la mitad de lo que tiene la marihuana prensada que viene de Paraguay. Lo que terminó sucediendo en Uruguay y que sigue sucediendo es que se duplicó el mercado, no que se desapareció, que uno reemplazó al otro, ¿no? Entonces, los consumidores, y esto ya lo están viendo algunos estudios cualitativos, compran la oficial y después compran la ilegal, con diferentes niveles de potencia, ¿no? Entonces yo creo que hoy es demasiado riesgoso aventurarse en una cuestión como esta. Creo que no solucionaría demasiado, sino que incluso agravaría muchas de estas circunstancias. Y en definitiva el Estado tiene la obligación de restringir el acceso a una sustancia que hace mal, ¿no? Por eso el alcohol, que no tiene los niveles de dependencia que puede tener un estupefaciente, es de venta libre, pero es un mercado regulado, ¿no? Esto mucha gente lo olvida. Es regulado, por ejemplo, por la edad, es regulado por los lugares de venta, por los horarios. Entonces, el Estado tiene esa obligación. La verdad es que inclusive la marihuana genera dependencia psicológica y genera efectos psicotrópicos, ¿no? Esto también hay que recordarlo. Por lo cual, la postura del Gobierno Nacional en este momento es esa, ¿no? No consideramos que sea una salida viable, no por lo menos hasta que no tengamos el resto de los elementos necesarios para poder ensayar una respuesta al estilo Portugal, por ahí de países más avanzados. La realidad que nos toca hoy es esta, y es una realidad donde este delito genera su propia demanda también, ¿no? Inclusive en aquellas familias, inclusive en aquellos hogares donde no hay problemas, ellos intentan ingresar. Entonces, lo que nosotros tenemos la obligación es de volvernos hostiles ante eso, no volvernos abiertos. Bueno, vamos a entrar en los últimos minutos. Prometí no opinar, pero acá estoy plenamente de acuerdo en que además yo creo que la marihuana es una droga, un narcótico, como quiera llamárselo, que tal vez no crea adicción, pero llega un momento que no produce efecto. Entonces es un puente hacia las drogas heroicas, ¿no? Porque quien fuma marihuana para evadirse luego busca otro tipo de caminos, de sustancias. Entonces, para terminar con esta sesión, yo le daría 2 minutos a cada uno, comenzando por el comisario. Yo establecí un orden de precedencia. ¿Perdón? Pero por supuesto, sí, cómo no. A ver, el comisario tiene 2 minutos para dar su posición con respecto al tema que nos ha reunido hoy aquí. Menos criticar a sus superiores, que no puede. No, por favor. No, por favor. Mi agradecimiento va a la juventud, que son los principales participantes de este encuentro. Yo, como integrante de una fuerza abocada a la investigación del narcotráfico, para la cual me preparé toda la vida, creo que es más conveniente que hable menos
y trabaje más. Que los resultados se vean día a día en los secuestros, en las detenciones, en lo que los medios tienen que comunicar. Esa es mi responsabilidad. Pero como este es un encuentro de comunicación, también me quiero dirigir a que el narcotráfico quiere entrar a todas las familias. Y acá estamos en una congregación de gente de fe y lo que se pretende hoy es el diálogo. Hablemos de droga, hablemos en la escuela, en la casa, en el trabajo. Hablemos de lo que significa el problema, mientras los que trabajan sobre el problema tienen esa responsabilidad, pero hablemos, no ocultemos, porque la escala más vulnerable, que es nuestro futuro, los chicos, son los que necesitan esa comunicación, necesitan ese referente, creer en que se puede evitar que el narcotráfico entre a tu casa, ofreciéndote droga para que perjudiques tu futuro, tu familia, tu trabajo, tu estudio. Esa es responsabilidad de todos, desde el norte del país hasta el fin del mundo, desde el primer mundo hasta todos aquellos que trabajamos para que lo más preciado, que es la familia, sea un pilar fundamental y que en cada rincón encontremos referentes para que digan, hablemos, escuchemos lo que ellos tienen que decirnos, lo que yo aprendo de los jóvenes, de las nuevas drogas, de cómo se las ofrecen, de cómo vienen, de por qué acceden y de lo que es mi responsabilidad, como del resto, investigar y proceder en consecuencia. Pero dialoguemos, y en esa senda hacia la paz es hacia el futuro, es dejarle un mundo mejor y libre de drogas hacia ellos. Muchas gracias. Pasamos al prefecto. No, más que nada puntualizar acerca de los dos temas que en cuanto a la institución de la prefectura se refiere y que estamos muy interesados. En principio, el compromiso que asumimos en la lucha frontal contra el narcotráfico, contra las redes criminales, y en segundo lugar, la capacitación. Bien decía el señor subsecretario que dentro de poco tenemos una capacitación acá de un curso de drogas. El compromiso y la capacitación creo que son dos pilares fundamentales para cada una de nuestras fuerzas para seguir luchando contra el narcotráfico. Muchas gracias. Señor comandante general, tiene 2 minutos para... Sí. Cuando hablamos de narcotráfico, y si nos imaginamos un gran iceberg, lo que se ve, lo que todos vemos en los medios de prensa, son procedimientos, detenciones, cargamentos que se secuestran, algunos vehículos, algunos medios, algunos efectos, algunos bienes, en algunos casos investigaciones patrimoniales, grandes mansiones. Pero lo que no se ve del problema del narcotráfico es el gran iceberg que está por debajo del agua. ¿Y cuál es? El peligro de la salud, el peligro de la no gobernabilidad, el riesgo a convivir ante riesgos no deseados, no buscados y que no comulgan con nuestro sistema de vida, la destrucción de la familia, la destrucción del autopoder, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de aptitud para el trabajo. Ese es el gran problema que trae el narcotráfico, que en sí quieren dominar a la persona y a través de la persona al grupo social para poder imponer normas de convivencia hoy no deseadas por todos nosotros. ¿Cuál es la aptitud para ellos? La conjunción. No solo se enfrenta al narcotráfico desde el Estado, nacional, municipal,
desde las fuerzas federales, desde las fuerzas provinciales, desde las fuerzas comunales. Es un trabajo y este evento en particular ha traído una luz muy importante. Todos los problemas sociales se enfrentan básicamente y van a tener un éxito si lo enfrentamos desde la familia, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones religiosas, de las organizaciones deportivas. Si nos unimos es muy fácil derrotar a este problema. Y si nos educamos convenientemente, y comparto plenamente con mi colega, que este mensaje es para todos los chicos que están aquí presenciando este evento, vamos a lograr un mejor futuro y por ende un país mucho más lindo del que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Intendente, si quiere poner el punto final a su magnífica exposición, como la de todos. Yo, ¿sabe qué? Creo que no tenemos que ponerle un techo a los sueños. Creo que tenemos que soñar todos los argentinos en grande, como apuntarle al sol, a pesar de las dificultades que sabemos que tenemos. ¿Puedo contar un cuentito para terminar? ¿Puedo compartir un cuento? ¿Saben que había una vez, voy a hablar de la nobleza, había una vez un reino que había sido bendecido verdaderamente porque tenía un río enorme que le daba alimento a la población, tenían bosques frutales increíbles, tenían un clima buenísimo todo el año y también estaban gobernados por un rey y una reina que eran justos, que eran muy justos, que amaban a su pueblo y su pueblo lo amaba a ellos. Pero claro, todo no podía ser perfecto y había reglas en ese reino y el rey y la reina no lograban tener un hijo para que herede y que sea un fiel heredero, como marcaban las leyes, que tenía que ser varón. ¿Vieron que hoy hablábamos de la violencia de género? Bueno, en este reino lo único que no estaba bien, que el heredero tenía que ser varón. Y tenían una hija, hermosa, linda, inteligente, buena, educada, también preparada para gobernar, como el papá y la mamá. Y esperaron. Y cuando la princesa tenía 22, 23 años, dijeron, bueno, vamos a buscar a alguien que se case con la nena y que pueda heredar. ¿Pero quién? ¿Cómo hacemos para encontrar al mejor? Y bueno, como en ese pueblo las justas deportivas eran la última moda, deciden que iba a ser el heredero y el futuro marido de la princesa aquel que pudiera con una lanza atravesar ese río. El río medía como 300 metros. Era imposible. Y bueno, y primero vinieron los poderosos de la región. Y uno tras otro fueron fracasando. Tiraban la lanza 30 metros, 40 metros, 60 metros. Y cuando ya no quedaban hombres, ni del pueblo, ni de la región, aparece uno que venía con una carretilla, arreglando las plantitas. Y era alguien muy humilde. Uno de los que trabajaban y más simples personas del reino. Y le dice, rey, ¿puedo participar? Sí, por supuesto, sos un hijo de esta tierra, vos también podés participar. La cuestión que este flaco se paró ahí a la vera del río, agarró la lanza y lanzó. 100 metros, 120 metros, 180, 250, 300, 320 metros. ¡Plá! Cruzó el río, la lanza. Hubo un estallido popular, claro, de los que veían a alguien de su condición. Los nobles no estaban muy contentos, pero el pueblo estaba feliz y festejaba esa verdadera proeza de este hijo de la tierra, muy humilde, por cierto. Se acerca al rey y le dice, te felicito, hijo. Sos el futuro esposo de mi hija y alguien digno. Ahora quiero que me cuentes tu secreto. ¿Qué, su majestad? ¿Cómo hiciste para pasar el río? ¿Qué río? Yo le apunté al sol. Si le apuntamos al sol, si no dejamos que nos digan otros
que es imposible. Si protegemos a cada uno de los habitantes de nuestra nación, la República Argentina, esta nación, no son ni sus paisajes, ni su gobierno, ni sus edificios, es su pueblo. Si no nos olvidamos de ninguno de este pueblo y como apuntamos al sol, la Argentina va a ser grande de verdad. El pueblo va a ser feliz y la patria va a ser enorme. Muchísimas gracias. Martín, las últimas palabras. Bueno, nada más transmitir una cuestión que uno lo ve y lo escucha mucho y poder decirles esto, no creamos en aquellos que dicen que esta es una batalla perdida, ¿no? Porque aquellos que dicen que esta es una batalla perdida son aquellos que piensan que este es un conflicto donde de repente va a haber un día que va a aparecer uno de los bandos y va a plantar la bandera blanca y se va a rendir. Eso no va a suceder nunca, porque el narcotráfico no se va a rendir nunca. Entonces, simplemente transmitirles que esta es una batalla dura, que va a durar muchos años, que hay fuerzas y hay políticos dispuestos a dar esta batalla y que tenemos victorias y que cada una de esas victorias son esos procedimientos, uno por uno, día por día, 10, 20 y 50 kilos de droga que no llega a cada una de las casas. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, creo que el señor vicegobernador quería hacer una pregunta. Exacto. Y cuando había intercepción de eso, décadas atrás, se interceptaban naves con mujeres que justamente estaban secuestradas, las hundían en el río con un peso, ¿no? Eso tal vez no se sepa. Hace 30, 40 años ocurría eso. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Ya estoy con tiempo cumplido y no quiero demorar demasiado la entrega de esto. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en especial? Bueno, agradezco muchísimo al señor vicegobernador nuevamente, al presidente ejecutivo de este Congreso Mundial y muy especialmente a los miembros de este panel que realmente se han destacado, todos y cada uno de ellos, por los conocimientos muy concretos de las diferentes áreas y funciones que ellos ejercen. Muchísimas gracias a ustedes por toda la atención brindada. De esta manera estábamos compartiendo y finalizando, ¿sí?, la mesa número 5, narcotráfico, el desafío de los líderes mundiales. Le vamos a pedir al vicegobernador que se acerque, por favor, aquí al escenario, lo mismo que al legislador provincial Romano, para hacer entrega de un presente al doctor Horacio Calderón, de parte del vicegobernador. El legislador Romano va a hacer entrega del presente al prefecto mayor Guillermo José Jiménez Pérez. También al comisario Pablo Donsanti. Al licenciado Martín Berrier. Al comandante general Raúl Silvio Contreras. Y al intendente de Merlo de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez. Invitamos también a los participantes de esta mesa a acercarse al back de prensa que está aquí a la salida del salón para poder sacarse una fotografía todos juntos. Y el agradecimiento y el aplauso para todos aquellos que conformaron esta mesa narcotráfico, el desafío de los líderes mundiales.